Mi nombre es Marco Antonio Ávila, soy profesor y también fui ministro de Educación hace un poco tiempo, ¿no?, en el gobierno del presidente Boric. Me crié en la comuna de San Miguel, viví casi toda mi vida ahí junto a mi madre y mis abuelos, después junto, ¿no es cierto?, también a la segunda familia de mi mamá, mis padres eran separados. Y estudié también en la comuna de San Miguel. Especialmente me gusta siempre señalar que lo hice en el Liceo de Hombres número 6, mismo liceo donde estudiaron los prisioneros. Mi padre es profesor y por lo tanto casi toda mi infancia la viví en los patios de las escuelas, ¿no?, acompañándolo muchas veces, y siempre quise ser profesor. Hoy día me encuentro en un momento de mucha tranquilidad, estoy trabajando en un proyecto muy bonito que es la dirección de una escuela. Todos los días estar en la escuela, acompañar a los niños, ver, ¿no es cierto?, sus procesos de aprendizaje. La gestión, ¿no?, y el liderazgo son dos también tareas esenciales que todos los días podemos desarrollar quienes acompañamos a profesores y profesoras en la tarea de educar. Marco Antonio, gracias por recibirnos en tu casa, y es la primera vez que te digo Marco Antonio porque siempre he estado acostumbrada a decirte ministro y ahora estás de civil, de ciudadano Marco Antonio Ávila, así que muchas gracias. No, de nada, un gusto recibirlos. Partamos por lo duro tal vez. Las carreras siempre suelen ser ascendentes. Tú dejaste el ministerio como ministro de Educación el agosto del año pasado, del 2023, y en marzo de este 2024 asumiste como director de la Escuela Básica Territorio Antártico en San Miguel. ¿Cómo se vive pasar de ser, la analogía, de general a teniente? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo creo que cuando uno asume una invitación, ¿no?, porque esto fue una invitación del presidente a acompañarlo en el ministerio, sabe que eso tiene fecha de término, ¿no? Antes o después, en algunos casos uno puede completar el periodo, pero primero hay una reflexión más política respecto de eso, ¿no?, que uno sabe que puede salir de ahí. Y luego es asumir que uno tiene una trayectoria que no necesariamente, en mi caso, ¿no?, está vinculada a la política, ¿no? Yo no había tenido un cargo de representación popular antes, y por lo tanto lo que hice fue retornar a mi trayectoria. Yo había sido antes director de establecimiento, fui jefe de UTP, en el fondo hice la carrera de cualquier profesional de la educación. Trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet también, en el ministerio, en una coordinación nacional. Y estuve muchos años también en programas de apoyo al sector educativo, ¿no?, en una fundación, la Fundación Chile, que es una fundación público-privada. Por lo tanto, para mí fue ahora como retomar una trayectoria. Claro. Y además volver al origen, porque tú naciste y te criaste en San Miguel, y bueno, y partiste en el colegio. ¿Cómo fue volver a un colegio, a San Miguel, cuando tú estudiaste ahí en el colegio de hombres, en el número 6, en el Liceo 6? ¿Cómo es volver ahora en este rol? ¿Cómo se rememora esa época? Bueno, ha sido muy bonito porque, por ejemplo, en las reuniones de San Miguel todavía sigue siendo, o el municipio, ¿no?, la corporación, sigue administrando las escuelas, no ha pasado todavía a ser parte del servicio local Santa Rosa, se va a llamar ese territorio. Por lo tanto, para mí ha significado, la escuela está, por ejemplo, a 4 cuadras de donde vive mi papá, a 6 cuadras, ¿no es cierto?, de una población muy antigua, de obreros, ¿no?, donde vivían mis abuelos y yo también viví. Está muy cerca de donde yo también tengo un departamento en San Miguel, viví 5 o 6 años ahí. O sea, está mi origen, ¿no?, las estaciones del metro, me toca ir de repente a reuniones a mi propio liceo y reencontrarme, ¿no es cierto?, con esos jóvenes, igual que yo, ¿no?, de hace casi 30 años atrás. Es muy bonito. San Miguel es una comuna para mí muy querida y la gente no se mueve, es bien particular. Todo el mundo sigue viviendo en San Miguel. Yo de mi familia creo que soy de los pocos que se fue, ¿no?, de la comuna, pero la mayoría sigue viviendo en San Miguel. Es una comuna muy cómoda, está cerca del centro, tiene buena conectividad. Es una comuna muy bonita. Claro. ¿Y cómo viviste tu infancia en San Miguel? Bueno, yo diría que como la de cualquier persona, ¿no es cierto?, que cualquier niño, ¿no?, en época todavía de dictadura,
Yo tengo recuerdos muy vívidos, ¿no?, de esa época, especialmente yo diría como de la acción represiva. Yo tengo muchos recuerdos de haber visto, ¿no es cierto?, bueno, las fogatas, ¿no es cierto?, la protesta popular de todos mis vecinos respecto, ¿no es cierto?, del régimen que estaba viviendo en esa época. Y también de ¿Y tú esa participabas de transición. esas No, yo era niño, muy niño, muy chico todavía. Pero es la experiencia, ¿no? Yo tengo la experiencia de muchos chilenos que hicieron sus tareas con luz de la vela porque se cortaba la luz. eh, y de una organización popular que yo creo que lamentablemente se fue diluyendo, ¿no? Esa acción popular que uno entendía que iba a ser la base quizás para los grandes cambios que debería haber traído la democracia. ¿Tú vivías con tus abuelos, tu mamá, tus papás se habían Mis separado? padres ya estaban separados y yo vivía con mis abuelos maternos y mi mamá primero, ¿no? Hasta antes que mi mamá se volviera a casar. Mi mamá se volvió a casar después, algunos años después. ¿Y cómo Em, viviste esa crianza con abuelos? A ver, nada, pues imagínate, súper regalón, muy cuidado, muy protegido. Mi abuelita era todo para mí, ¿no? Mi mamá tenía que, obviamente, salir a trabajar. Pero además de eso, mis padres, yo creo que hicieron un buen trabajo como con su separación. Eso nunca afectó mi relación ni con mi padre. Por lo tanto, todos los viernes, como las 5 de la tarde, ¿no?, pasaba mi papá, tocaba la cocina, salía mi mamá, si es que estaba, o mi abuela me entregaba y yo iba donde mi papá. Y así pasé toda mi infancia. No tengo conciencia, por ejemplo, de no haber estado con mis otros hermanos a medida que iban naciendo. Y también hacíamos mucho que yo iba donde mi única tía, mi madre era hija única y mi padre tiene solo una hermana. Entonces yo pasaba ese fin de semana también con mis tíos, con mis primos y con mi abuelita paterna. Ahora, tu papá es profesor porque está vivo, ahora está jubilado, pero de ahí también viene tu vocación de convertirte también en profesor, mirándolo a él. La vida mía fue, especialmente yo me acuerdo porque habían actividades que se hacían los días viernes, que a veces mi papá me recogía como yo creo como la hora de almuerzo y volvíamos a la escuela. Entonces yo me acuerdo de una escuela pública, ¿no?, de una escuela en esa época municipal ya, de haber estado, por ejemplo, con el mimeógrafo ayudando a sacar pruebas. Tengo recuerdos, por ejemplo, de haber jugado con los libros de clase que estaban dados de baja. Después de ciertos años los libros se dan de baja y yo haber estado jugando. Nunca quise ser otra cosa que profesor, nunca quise ser... La gente quiere ser, no sé, policía, bombero, Sí. no sé, cualquier otra cosa, no médico, abogado. Nunca quise ser otra cosa que profesor. Siempre, esa fue la vocación clarísima Nunca, y marcado por tu sí. papá. Tu papá, bueno, ¿y tendencia política también la compartías con tu papá? Sí, absolutamente. Tu Mi papá es militante socialista. militante socialista, histórico, desde muchos años, ha integrado como la Comisión de Educación. Ya, pero tú eras más de izquierda. Tuvimos la atención natural que tuvo toda mi generación, me imagino, o mucha gente de mi generación con él, a partir, ¿no es cierto?, de esos cambios que de alguna manera... O sea, derechamente sí, yo fui impugnador de los gobiernos probablemente de la Concertación, ¿no? De los todos 30 ellos, años. de los 30 años. Pero hoy día soy consciente, probablemente después de la experiencia, ¿no?, de haber sido ministro, que a veces hay cosas que son muy complejas y uno aprende a valorar mucho. Mira, yo ahora volví a la escuela, después de 10 años o 12 años, yo había sido director la última vez, y es impresionante el crecimiento de los profesores. O sea, los profesores hoy día tienen mejores condiciones. La política pública, a pesar de que uno la ve que no moviliza nada, hoy día los profesores son otra cosa. O sea, con mucho más, diría, espesor intelectual, con mucho conocimiento. O sea, todo lo que se ha hecho durante estos 30 y tantos años, ¿no?, de inversión en educación, de formación, la carrera docente, tantas de estas cosas, las políticas educativas, la subvención escolar preferencial, la mejora en la infraestructura, sin duda que ha cambiado el perfil del profesor. Otra cosa con guitarra lo han repetido tanto, pero es verdad, ¿no? A ver, yo soy bien criterioso en eso. O sea, yo creo que efectivamente uno tiene, cuando uno es el ejecutivo, es el gobierno, tiene que tratar de resolver la mayor cantidad de problemas inmediatos, de implementar una agenda, porque para eso es gobierno, ¿no? Una agenda que a veces es compleja y que va claramente a ser... va a hacer quiebres, ¿no? Va a generar desafíos, va a generar polémica. Yo, por ejemplo, no alcanzamos ni siquiera a esbozar la ley de educación sexual integral tan necesaria en nuestro país y tenía inmediatamente, ¿no es cierto?, a toda la derecha conservadora encima, ¿no?
Y yo creo que los gobiernos de la concertación hicieron los máximos esfuerzos y en algunas otras cosas probablemente, yo sé de educación, ese es mi ámbito, hay cosas que yo las siento sí que son, no sé si decir la palabra imperdonable porque es muy fuerte, pero que han generado un costo altísimo. Por ejemplo. El copago en la educación, eso privilegió enormemente la educación particular subvencionada en desmedro de la educación municipal, y el CAE, que yo creo que ha generado un nivel de endeudamiento importante en muchas familias de este país. El CAE partió para que generaciones que nunca habían entrado a la universidad pudieran hacerlo. A un costo altísimo. A un costo altísimo, pero se podría haber ido arreglando en el camino y nunca se arregló. Yo creo que se hicieron esfuerzos, en eso uno no puede ser poco generoso, ¿no? Por ejemplo, el presidente Piñera hizo la disminución de los intereses, ¿no es cierto?, cuando se baja del 6 al 2. Yo creo que hay acciones que perfectamente se pueden utilizar, porque esto no es una condonación inmediata, ¿no? Eso siempre fue muy difícil de explicar. No es una condonación, lo que hay es más bien múltiples factores, ¿no? Una serie de mecanismos que pueden permitir calcular a un individuo en específico, ¿no? Por ejemplo, una mujer que no terminó su carrera, que la dejó a medio camino, que está endeudada, que venía del quintil más pobre, que está, ¿no es cierto?, que hizo esta carrera en una universidad no certificada o no acreditada, tiene mejores condiciones que quien terminó la carrera, se licenció, se tituló y ha ejercido, por ejemplo. ¿Tú todavía consideras que es posible pagar esa deuda de los deudores del CAE, pero en esas condiciones? Para no todos, tal vez. Siempre se pensó así, cuando uno dice condonaciones porque es una idea más bien universal, pero eso tiene que ser justo, tiene que ser gradual, tiene que ser progresivo. Pero cuando uno dice universal también se entiende que es para todos. Es que esa es la justicia, todos reciben de alguna manera algún beneficio. Por ejemplo, quitar la banca. Yo creo que la banca estaría contenta. Claro, pero se quedan con la misma deuda. Pero, por ejemplo, las condiciones de pago pueden ser distintas, pueden permitirle, por ejemplo, a un joven de hoy día 30, 32 años comprarse un departamento. Hoy día mucha de esa gente está imposibilitada. No pueden comprar una propiedad, viven, ¿no es cierto?, allegados donde sus padres. O sea, tantas condiciones. Y yo creo que como política pública, que tuvo quizás una buena intención en su inicio, tiene que ser revisada precisamente. Y ahí es donde uno apelaría a la apertura, para decir, ya, miremos esto, no se hizo bien, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estamos todos revisando un montón de leyes asociadas a seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué hoy día no revisamos esta? ¿O por qué no revisamos...? Esa es la política, ¿no? Ir mejorando cada vez, tomando una ley antigua, quizás... ¿Tú crees que va a ser posible hacer algo con el CAE? Yo veo un ambiente muy crispado, ¿no? Es difícil. Yo creo que las condiciones económicas del país también son muy complejas y yo diría también que hay una disposición de cierta parte de la derecha y yo esperaría que en los próximos meses, ojalá hubiese algún avance, ojalá, ¿no? Eso es parte del compromiso. Entiendo, el presidente nunca ha dicho que eso no va a suceder, por ejemplo. Claro, pero hay otras prioridades. Ahora salió también la reforma al sistema político y hay que sacar la reforma a las pensiones y la reforma tributaria, etcétera. Sí. Se va poniendo más pesado el camino. Ahí es donde uno advierte, claro, pero no podrían, por ejemplo, no hacer una reforma de salud. O sea, ahí mi duda siempre ha sido, ¿no? ¿Por qué no tener mayor disposición a legislar? Hoy día hay espacio, para eso están las comisiones, ¿no? Porque si no, cada gobierno presentaría solo 2 ideas matrices o 2 grandes reformas y vamos solo con eso, ¿no? Hoy día hay muchas cosas, o sea, cuando uno mira los listados, cuántas cosas no se van avanzando y esto es parte de esas legislaciones, ¿no? Para eso están las comisiones, el trabajo conjunto entre los diputados y los senadores. ¿Falta generosidad? Yo ahí, fíjate, yo he sido bien crítico, ¿no? Yo creo que sí, como también a lo mejor nos faltó a nosotros en un minuto, ¿no? Y cuando digo nosotros me refiero a nosotros en el mundo frente amplista, ¿no? Yo vengo del Frente Amplio, mi militancia es en Revolución Democrática y comparto, ¿no es cierto?, obviamente todas las ideas, las matrices ideológicas que tenemos desde el socialismo democrático. Y yo creo que probablemente en algún minuto fuimos poco generosos cuando uno mira. Y no estoy hablando de la derecha. Cuando fueron oposición. Sí, pero a veces ni siquiera pensando en la derecha. Yo creo que fuimos poco generosos de repente, por ejemplo, con las propias reformas de la presidenta Bachelet, que podríamos perfectamente, o sea, las apoyamos cuando digo eso, no es que yo haya estado en la decisión, pero podríamos haber haber tenido más decisión en el apoyo a esas reformas, ¿no? Y yo creo que esa es parte del aprendizaje de nuestra generación. Ya vamos a hablar de eso también, pero antes quería
seguir viendo cómo había sido tu infancia, tu adolescencia en este mismo colegio, además donde estudiaron los prisioneros, que está como marcado por los prisioneros. Mi padre y ahora también. va a estar marcado por el exministro. Cuando el presidente Boric te nombra, se dan dos hechos también que son distintos. Primero, claro, no eras el único profesor que había llegado al ministerio, pero eras un profesor de aula, digamos, que estaba muy cercano a los alumnos, y eras un profesor homosexual. Y esa sí que era la primera vez que llegaba una persona homosexual al Ministerio de Educación. Y eso se vio de una manera muy positiva. Tú tuviste máxima aprobación en las primeras encuestas, era el ministro mejor evaluado, incluso mejor que el ministro Marcel. Eso fue hace 2 años atrás. Cuando tú eras chico, ¿cómo lo viviste? A ver, yo crecí, como te contaba, entre los 80 y los 90, ¿no? Si fines de los 80 fui un poquitito más grande, los 90 hice mi educación media. La referencia que uno tenía en esa época era la que los propios canales de televisión entregaban a propósito, ¿no es cierto?, de reportaje, ¿no? Yo recuerdo perfecto haber sido niño, no haber estado atormentado con esto, pero sí me llamado mucho la atención, por ejemplo, esos reportajes que daban, no sé, de la crisis del SIDA en California, ¿no? Como la cosa bien, la caricatura, ¿no? Y después yo creo que hubo harto humor, ¿no? Harto humor y bien validado en todos los programas de televisión donde el personaje homosexual era como una caricatura también, no sé si no era el peluquero, no sé qué, y a partir de eso se hacía el chiste. Yo creo que esa imagen, ¿no es cierto?, esa caricatura, de verdad que no tengo mucho antecedente, porque yo creo que mis padres no estaban preparados, nadie en mi familia estaba preparado, ¿no?, para entender esto. Y yo no sé de dónde, pero la verdad es que yo nunca, desde el minuto en que me di cuenta que era homosexual, he sentido ni vergüenza ni miedo. O sea, ha sido una ¿Y eso cosa... a qué edad fue? Yo creo que a los 16, 14, 15, 16 ¿Y ahí probablemente. tú lo dijiste? No, yo me lo guardé obviamente para mí, así como para hacer el proceso más interno, como la reflexión, bueno, qué es lo que está pasando. Uno no tiene conciencia en un minuto que hay más homosexuales en el mundo. Uno piensa que es uno, y quizás más, y lo que ve en la televisión. Entonces empieza uno a armarse una historia. ¿Y eso no lo compartiste con nadie? Con nadie. ¿Y en el colegio? No, tampoco. Todo lo viví muy hacia adentro, muy hacia adentro, muy hacia adentro, muy hacia adentro. Por lo tanto, ¿nadie notaba que tú tuvieras No, una... sí, probablemente. Yo haber sido como muchos niños homosexuales que son un poquito... A mí nunca me gustó el fútbol, entonces eso es parte Claro. como de la... O probablemente era un poco más Ya, afeminado. pero no te molestaban. No tuve experiencias así tan dramáticas de bullying. Y siempre esto yo lo cuento con mucha vergüenza, con mucho dolor. Y creo que tenía que ver con una cosa muy particular. Yo creo que había más, obviamente, muchos. En mi colegio tienen que haber... Yo además estudié en un liceo solo de hombres en ese minuto. Yo creo que había mucho más. Pero había en particular, yo me acuerdo, un compañero que era de otro curso, del mismo nivel, o sea, fue creciendo con nosotros, primero, segundo, tercero, cuarto, medio, que era, voy a decirlo así, ¿no?, mucho más evidente en términos, ¿no es cierto?, de todo, de su gesticulación. Yo creo que estaba más avanzado también probablemente. Y él fue, yo diría, como un escudo de alguna manera, porque en él se concentraban todas las burlas y el bullying. Y eso yo creo que nos permitió a muchos, quizás, ¿no? No sé si alguien, cuando vea este programa, a lo mejor se va a acordar de esa generación 94, que pasábamos un poquitito más colados, ¿no? Como que era menos evidente. Y luego yo, bueno, egresé de cuarto medio a los 17 años, fui a la universidad, y ya eso es otra cosa, ya uno en la universidad, y además yo tenía un gusto especial por la literatura, entonces ya ahí se abre el mundo y uno empieza a entender y dice, ya bueno, aquí hay más gente parecida a uno, hay más personas que viven la misma experiencia. Hay grandes escritores. Y además yo tuve la suerte de tener un compañero de universidad, gran amigo, que siendo homosexual había salido mucho antes del closet, tenía un ingenio, una capacidad. Él es un académico universitario hoy día, muy reconocido, y fue compañero mío de carrera, y yo me acuerdo que como que me hizo una clase, como el ABC, como una cosa así como, te juro que fue como una experiencia así de, mira, tienes que tener cuidado
hay gente que no está realmente interesada en ti, hay gente que vive de esta manera su sexualidad, el SIDA o el VIH es peligroso porque la gente puede morir, uno siempre tiene que cuidar. O sea, como que me hizo una clase Práctica. práctica de entender de que la vida en este ámbito era distinta. No había pasado nada de esto todavía, ¿no? O sea, tú nunca habías tenido una pareja hasta ese momento. Hasta ese momento, claro. Entonces no tenía un poquito de conciencia respecto de lo que podía pasar y obviamente que tenía los sustos naturales y de ahí todo le el mundo. contaste a tus papás, ¿cómo lo tomaron? Y ahí le conté a mis papás y mis papás no lo tomaron bien, para nada. Fue súper doloroso, yo recuerdo perfecto, ¿no es cierto? Mi mamá muy, muy, muy complicada. Pero yo hoy día entiendo un poco su complicación. Mis papás, y yo diría que particularmente mi mamá, era una mujer que permanentemente nos estaba como estimulando y además como que éramos, siempre ella decía, ¿no? Que éramos como los más bonitos de la cuadra, éramos los más inteligentes de la cuadra, éramos los más habilosos de la cuadra. Y entonces mi mamá siempre decía, no vas a poder, con lo inteligente que eres, probablemente no vas a poder llegar nunca lejos porque la gente te va a discriminar. Esa era su gran preocupación. Ese era el temor, claro. El temor. Tú sabes que cuando me nombraron ministro, porque de alguna manera eso es una cima, ¿no? de una carrera, toda mi familia, o sea, primos, tíos, todo el mundo que conocía, todo el mundo, el único recuerdo era de mi mamá y no de mí, respecto de cómo estaría mi mamá, ¿no es cierto?, en este momento. Y yo tan expuesto además, ¿no? Como que salí, creo que fue el móvil, ¿no? Parece que el móvil fue el que primero como que lanzó, porque el presidente no lo dijo en ningún caso, ¿no? Sale el móvil, pero por una cosa muy bonita también con el móvil, que siempre lo critican harto, y es que yo estaba muy agradecido de un trabajo que a mí me tocó hacer cuando yo estaba en el gobierno de la presidenta Bachelet, a partir de la solución amistosa por uno de estos juicios que había, ¿no es cierto?, en la Corte Interamericana. Y como ministerio nos tocaba hacer algunas cosas. Y yo fui muy cercano a ellos para poder entender, ¿no?, qué es lo que le pedían al Estado. Y yo creo que siempre quedé yo, ¿no?, como en la retina del móvil, de Jiménez, de toda esta gente que fue muy afectuosa siempre. Tu mamá no alcanzó a verlo, pero tu papá sí. ¿Qué dijo tu papá? No, mi papá estaba no muy contento tampoco. Ahora, no, él estaba complicado. Me decía, mira, este cargo es tan difícil, la política es... Todo el mundo dice siempre, ¿no?, la política es compleja. Y él estaba muy... después con las cosas que en el fondo escuchaba de algunos parlamentarios cuando fue la acusación constitucional, no la interpelación, él ya de manera muy reiterada siempre me decía, ¿no crees que es bueno dar un paso al costado? O sea, vale la pena para tu salud mental escuchar. ¿Tú crees que ese fue el único momento en que te has sentido discriminado por la sexualidad? Cuando te hicieron esa acusación constitucional. Yo no lo dije en su minuto porque me parecía que era importante defender la gestión que se estaba realizando, ¿no?, de la que uno puede perfectamente hablar y también decir hay cosas que no resultaron o que no se hicieron bien. Pero a mí no me cabe ninguna duda que la motivación era homofobia pura, ¿no? Y no sé si sentirme discriminado porque por la expresión de una diputada o de un diputado que podía haber dicho, ¿no es cierto?, cualquier brutalidad, había por el otro lado, no sé, hasta el día de hoy, ¿no?, me toca encontrarme en el metro con gente que es muy cariñosa, que se acerca, que valora el trabajo que uno hizo, que apoya al gobierno y que estuvo, no sé, muy concentrada en esos días, ¿no?, como enviando la mejor energía para que resultara lo mejor posible de la acusación. El propio presidente en la cuenta pública dijo Sí. que no se podía acusar a un ministro por su sexualidad, que él no iba a permitir eso. Y en ese momento la oposición dijo, no es una acusación por eso, pero en el minuto de defenderla, llevaron a Marcela Aranda y quedó en evidencia y perdieron la acusación, entre muchas otras cosas, también por eso, ¿no? Sí, no, sin duda, porque todo tenía que ver con acciones que de alguna manera a veces no tenían ni siquiera que ver con el ministerio. Yo recuerdo el caso de este operativo de salud en Talcahuano, donde algunos niños los hicieron desvestirse, que la primera noticia que aparece es un instructivo del Ministerio de Educación. Y probablemente, entonces, derechamente hay una perversión en algunas personas que miran, ¿no es cierto?, el desarrollo de la sexualidad y hacen una mezcla de cosas, ¿no? O sea, homosexualidad no es igual ni siquiera ni por asomo a pedofilia, o sea, estamos hablando de casos totalmente distintos, al revés, ¿no? La preocupación por la educación sexual integral
es la que evita, eso es la experiencia comparada en todos los países del mundo donde existe, efectivamente evita los casos de abuso, ¿no? Porque los niños en el fondo aprenden que tienen que cuidarse, que tienen que protegerse, que el cuerpo nadie los puede tocar. O sea, bueno, ¿qué será el sentido básicamente de este tipo de educación? O cuestiones que son mucho más complejas. Nosotros no hemos abierto hoy día, yo diría, como el detalle respecto de la cantidad de jóvenes que están hoy día viviendo con VIH o que tienen, ¿no es cierto?, enfermedades, ¿no?, infecciones de transmisión sexual. Entonces, no desconocemos eso, ¿no? Mientras más información tengan los estudiantes, no solo van a poder vivir más plenamente su sexualidad, que me imagino que es lo que todo el mundo quiere. ¿Y por qué tú crees que hay esa resistencia por parte del mundo conservador? Yo diría que yo creo que es común en el mundo entero. Yo esto lo he estudiado Sí. mucho, ¿no? Es común en todo el mundo. ¿No? Yo me acuerdo de haber estado en Colombia hace un par de años cuando estaba en el ministerio, cuando impulsaron la ley de educación sexual integral en Colombia, y la marcha de grupos religiosos era impresionante, ¿no? A ver, yo diría que hay una especie de miedo atávico, ¿no?, de los sectores más conservadores a entender de que si uno abre estos temas se va a producir como una especie de desbande, ¿no? Como que si un estudiante sabe cómo se utiliza el condón correctamente, va a comenzar a tener relaciones sexuales de manera... Como cuando decían que la ley de divorcio iba a traer tantos divorcios. Es la misma historia de siempre. Entonces, mientras tanto, lo que está sucediendo es que estamos teniendo o vamos a tener problemas de salud pública importantes cuando, por ejemplo, tengamos que, como Estado, ¿no?, desembolsar una cantidad importante de millones de dólares para traer los tratamientos, porque la cantidad de personas que viven con VIH probablemente va a ser muy alta. O que un niño que es abusado no va a saber que eso no está bien o cómo protegerse. Exacto. O cómo tratar a un compañero que no tiene la misma identidad sexual que Ahora, Ahora, para los niños ese no es tema. Eso es lo que te quería decir. Yo hoy día estoy en la escuela y no es tema. No es tema. Yo hace un par de semanas me tocó acompañar una firma en el fondo, porque es parte del protocolo de la circular 802, que es una circular que sale en los últimos días del gobierno de la presidenta Bachelet y que nosotros de alguna manera relanzamos con un conjunto de orientaciones, donde hay un padre con un joven, ¿no?, que está haciendo su transición y viene a la escuela a pedir que, si bien no ha hecho cambio legal, que el tratamiento sea con su nombre social. Yo lo único que hice fue ser el testigo porque soy el director de la escuela, pero estaba, ¿no es cierto?, la encargada de género de la escuela, ¿no es cierto?, la orientadora, el padre, ¿no es cierto?, y este niño trans. Y yo miraba eso y decía, ¿alguien sabrá que esto ya está pasando, no solo en esta escuela, está pasando en todas partes, donde los niños efectivamente, junto a su familia, están haciendo esos procesos de transición, donde los reglamentos internos de convivencia escolar... ¿Y cómo le recibió por su compañero? Se no tiene un problema. Ninguno. Sus compañeros hace rato le decían el nombre social y no hay nadie que tenga... por eso digo yo, es como que se resiste, ¿no?, un sector importante para poder legislar en torno a esto, pero mientras tanto estas cosas están pasando. Como también pasan otras cosas más complejas y dramáticas, que por ejemplo un niño que no es acompañado, o ¿no es cierto?, una niña que no es acompañado, en cualquier de estas situaciones, ¿no?, porque es homosexual o porque es trans, puede terminar quitándose la vida. A mí me tocó conocer el caso de José Matías, que es este caso, ¿no es cierto?, de este joven de Copiapó, que su madre ha dado una lucha incansable por hacer una modificación a la Ley General de Educación que incorpore acciones más definidas, ¿no es cierto?, para la defensa o el cuidado, ¿no?, de los estudiantes. Marco Antonio, tú no fue tu primer trabajo, pero porque partiste haciendo clase en un preuniversitario, después hiciste clase de castellano y te postulaste a un cargo en un colegio en Maipú, Colegio Carlos Oviedo, Sí. en Maipú. Y te dieron el puesto y fuiste profesor jefe de primero a cuarto medio. ¿Cómo fue esa experiencia de profesor jefe en esos años y en un momento tan particular para la vida de un joven que son sus últimos años en el colegio? Pucha, yo después de eso empecé a dejar el aula y a asumir cargos directivos, ¿no? Por lo tanto, es casi, yo podría decir, es como mi única gran experiencia de haber sido el profesor jefe o tutor que guía este grupo. Y además era muy extraño porque los profesores en general hacen 2 niveles, primero, segundo, y después se cambian tercero y cuarto. Pero yo tenía un nivel de fiato tan grande que en el fondo los chiquillos y yo pedimos que en el fondo seguir juntos, ¿no?
Era una relación muy particular, ya después nos conocíamos tanto que ellos sabían cómo venía yo caminando por el pasillo y decían, no, hoy día viene Cruzado, ¿no? cruzado, hoy día no, portémonos bien. Me tocó acompañar a ese grupo de jóvenes, que hoy día son adultos, muchos de ellos ya tienen hijos. Cuando llegaste al ministerio, ¿te acordaste de ellos? Sí, de hecho los vi después, los he visto, ¿no? Es que te lo pregunto porque es un grupo que ha tenido una vida tan difícil. Súper dura. O sea, de reportajes que se han hecho, parte de ellos ya han fallecido, se han suicidado. Sí. No han podido cumplir los sueños que tenían cuando estaban contigo. El nivel de precariedad, de verdad, y de pobreza en la que se vivía, yo diría mucha gente, estamos hablando del 2000, o sea, hace 20 y tantos años, pero todavía era tan grande que muchos de ellos efectivamente tuvieron que, no lograron, incluso habiendo obtenido un título técnico, porque era una escuela técnica, ¿no?, que les permitía tener un título, poder desarrollarse, ¿no? O sea, no todos, ¿no? Muchos tuvieron hijos rápidamente, ¿no? O sea, como que de alguna manera repiten cierto... Les ha tocado difícil, pero la mayoría yo diría que ha ido tratando de sobrellevar esta vida, de hacer mejores crianzas también con sus propios hijos. Y claro, como tú dices, tengo una alumna fallecida, ella tuvo un cáncer así fulminante, que en un minuto, ¿no es cierto?, le costó la vida, muy jovencita, a los 24, 25 años. Y otro de mis alumnos también, que lamentablemente se suicidó. Él cargaba con una depresión, pero además en el contexto del estallido recibió entiendo yo, ¿no es cierto?, como una esquila, puede haber sido, ¿no es cierto?, en un ojo, en una protesta social en Maipú. Y eso lo entiendo yo, para abajo. Ahora, por eso yo te decía, cuando asumiste el ministerio, ¿te acordaste de ellos? En el fondo, ¿cómo se hace para que puedan cumplir los sueños? Yo creo que las condiciones de esa época, creo, ¿no?, a pesar de toda la desesperanza que uno a veces advierte por todos los temas que hoy día están como circulando, ¿no?, especialmente los de seguridad, que son los que están hoy día, pareciera como más en la palestra. Yo diría que las condiciones en las que los profesores hacíamos clases en esa época, las condiciones laborales, ¿no?, y también yo diría que las mismas condiciones del espacio, del ambiente social, eran muy adversas, muy adversas. O sea, como te digo, estos niños todos lograron titularse, por lo tanto de tener un título técnico que les permitiría hacer continuidad de estudios, como algunos lo hicieron, ¿no? No sé si muchos, pero algunos lo hicieron, o continuar, ¿no es cierto?, una vida laboral. Pero el peso, ¿no es cierto?, social del medio es tan alto, es tan grande que de alguna manera te obliga, ¿no? No sé, por ejemplo, a emparejarte rápidamente, a casarte rápidamente, a tener hijos rápidamente, como si vas reproduciendo, ¿no? Entonces, la educación siempre va a ser un motor, siempre, independiente de las circunstancias, pero claramente no es la única responsable. Obviamente que tienen que haber muchas otras políticas públicas, ¿no?, precisamente en aquellos barrios que más lo necesitan, ¿no?, de conectividad, claro, de atención médica. Ahora, lo que llama la atención es que este gobierno viene de una generación que es, bueno, salió, lo hemos dicho tantas veces, viene de la protesta estudiantil por una mejor educación, y no estamos viendo grandes reformas o gran presupuesto que vaya a hacer ese cambio que ellos mismos pedían. ¿Por qué? A ver, yo creo que uno cuando piensa en las reformas educativas, yo creo que a mí me tocó trabajar en la construcción del programa del presidente, ¿no? Y en esa construcción yo creo que nosotros, no digo ingenuos, sino que yo diría que pensábamos que efectivamente íbamos a poder costear una serie de esas reformas, ¿no es cierto?, a partir de una reforma tributaria que se podría haber dado en buenas condiciones. Y yo creo que también teníamos la esperanza puesta en que el primer borrador constitucional podría haber permitido, ¿no es cierto?, la consagración de ciertos derechos, por lo tanto el Estado se había obligado a mejorar, obviamente, carteras muy sensibles, ¿no?, educación, vivienda, salud, ¿no?, que son las más sociales, si uno quiere. Y yo creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos vimos enfrentados a la disposición, a la política, ¿no?, la disposición de la oposición a no avanzar en ninguno de estos temas.
Y además yo diría que tampoco de repente contemplábamos que no íbamos a tener que hacer cargo de la implementación o la correcta implementación de las leyes, del conjunto de leyes, ¿no es cierto?, que la presidenta Bachelet sacó adelante. Entonces, de alguna manera, termina el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Piñera cruzado por dos grandes hechos, ¿no?, el estallido social y la pandemia. Muchas de esas reformas, la de los SLEP, la carrera docente, bono de incentivo al retiro, el pendiente de la carrera directiva, la ley de universidades, la creación de los centros de formación técnica por cada una de las regiones del país, todas estas cosas venían pendientes. Es que quedaron en tierra de nadie. Yo en esto también quiero ser bien justo, no quiero decir que la primera ministra de presidente Piñera o el ministro Figueroa no haya tenido la intención de hacerlo. Pero eso quedó ahí, o sea, en un minuto yo creo que la preocupación era que los niños se vacunaran y que recibieran, ¿no es cierto?, la canasta Junay. Entonces a nada se le puso, yo diría, no cariño, sino que no se le puso, no se hizo seguimiento a esa reforma. Entonces nosotros llegamos con un programa, oye, pero falta. Ojo, está pendiente todavía una buena ejecución de los SLEP. Chuta, y aquí nosotros queremos avanzar con el CAE, la deuda histórica, no sé qué. No se puede, porque mira, el SLEP está pendiente. Pero ¿cómo si eso ya tiene 6 años? Debería estar funcionando como una maquinita perfecta. No está funcionando como una maquinita perfecta. Chuta, centro de formación técnica. Bueno, y los SLEP. Porque hay algunos que sí funcionan, y funcionan bien, otros no. Tú estás como director de un colegio que todavía tiene dependencia municipal. ¿Te gustaría que pasara el SLEP? ¿Pasa ahora? Sí. ¿Y estás contento? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que lo primero es, esto no es antojadizo, ¿no? Así como gustitos ideológicos, en ningún caso. Hay evidencia en el país, pero muchísima, de que el sistema municipal no funciona. Y no funciona por una cuestión bien particular, no porque los alcaldes se lleven la plata para sus casas. Pero hay algunos que sí funcionan. Es bien discutible, ¿no? Porque en el fondo cuando funcionan gracias al Fondo Común Municipal. Entonces, claramente una comuna rica puede tener pocas escuelas municipales, invertir y pueden tener, no sé, piscina temperada. Pero donde la oferta educativa es solo pública y son muchas escuelas y además los ingresos no son tan altos porque son comunas pobres, no hay esa opción. O las comunas que están aisladas, en el sur rural o en el norte. Por lo tanto, yo diría que el SLEP es una buena noticia en términos de que su equipo y su director o directora ejecutiva tiene dedicación exclusiva. No está cruzado por la política contextual, ¿no? Porque no hay un alcalde que en el fondo esté pendiente o una alcaldesa que esté pendiente de una reelección. Y además giro único. Las corporaciones, los municipios tienen que ver tantas cosas, la vereda, la basura, salud, educación, que a veces, ¿no es cierto?, educación queda un poquito postergado. ¿Se rigidizó demasiado la posibilidad de abrir escuelas? Porque estamos con déficit. A ver, yo creo que lo primero es hacer algo que a mí me tocó iniciar y que yo entiendo que ahora el ministro lo está continuando, que es el censo de infraestructura. Es importante. Yo creo que uno sabe, por ejemplo, que en Alto Hospicio falta un colegio más, porque el colegio que arrendamos nos permitió tener 800 niños, pero la migración es tan alta ahí que llegan y llegan y llegan. O que en Caldera usted necesita porque llegó tanta migración a vivir, ¿no es cierto?, a un sector de Caldera que ya las 3 escuelas que habían, que muchas de ellas son nuevas, no dan abasto. Pero eso es una información que tenemos que cotejarla de manera muy, yo diría, voy a decirlo así, seria. Fíjese que, por ejemplo... Pero por mientras, ¿qué pasa con los niños? Yo creo que por mientras hay que buscar alternativas que nos permitan, por ejemplo, poder atender, ¿no es cierto?, más de una jornada. Eso perfectamente se puede. Con un currículum de 38 horas, usted puede hacer 2 jornadas mañana y tarde. No es lo ideal, pero podría perfectamente hacerlo. O arrendar espacios nuevos. ¿Qué te pasó cuando escuchaste o leíste más bien la entrevista a la alcaldesa Karina Delfino, cuando ella dijo que le daba mucha pena que su liceo, que era el Liceo 1, ya no fuera de excelencia, que el resto de los que estaba también en la Comuna de Santiago tampoco, y que eso no hubiera significado una mejora en la calidad, sino que todo lo contrario? Esa fue una política de la presidenta Bachelet, pero la implementación, no sé si fue la idea no era que los liceos decayeran en calidad, sino que los niños pudieran llegar a un liceo de excelencia. Esa es la discusión antigua perdón, sobre los temas como de la meritocracia versus, ¿no es cierto?, como... Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Yo creo que esto uno tiene que ponerlo más en perspectiva, mucho más, voy a decir así, casi universal, ¿no? Chile es parte de cualquiera, de muchos países, ¿no? De cualquiera de los que están hoy día como en estos tratados, acuerdos internacionales. Chile tiene un compromiso de muchos años, ¿no? Especialmente con una agenda que no solo es la Agenda 2030, sino una serie de tratados de que su sistema educativo no tenga ningún, ojalá, ¿no es cierto?, condicionante que permita el acceso, ¿no? O que genere una barrera de entrada. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que cualquier sistema de selección que esté dado por una prueba, por una entrevista o por cualquier cosa, ¿no es cierto?, que tenga que ver con características personales, genera una barrera, ¿no? La ley de inclusión lo que hace es eso, ¿no? Permite esto. Ahora, ese es un tema. Otro tema es que uno imaginaría, ¿no?, que cuando se aprueba la ley de inclusión, todas esas escuelas que habían tenido la posibilidad durante décadas de hacer selección de estudiantes, un poco lo que dice la alcaldesa, que yo logro entender su razonamiento, no lo comparto ciertamente, pero entiendo, debería usted haber reforzado o haber redoblado los esfuerzos para que esos profesores ahora tuvieran... los profesores van a tener una exigencia mayor, un desafío mayor, porque no tienen un extreme, claro, sino que tienen que, digamos, trabajar más. Misma exigencia que tienen todos los profesores y profesoras y directores y directoras, ¿no es cierto?, de todos los colegios de Chile, que no son los 4 o 5 que están en Santiago Centro, los 2 o 3 que están en Providencia, los 4 o 5, ¿no es cierto?, que pueden estar en Valparaíso, y los cabeceras de cada una de las regiones. El resto, estamos hablando de 2.500 establecimientos que imparten educación media, han tenido que ver toda la vida, atender toda la vida y, ¿no es cierto?, hacerse cargo toda la vida, ¿no?, en su gestión diaria, como profesor o como directivo, del conjunto de los estudiantes. ¿Y los liceos bicentenarios? A ver, los liceos bicentenarios tuvieron un origen como en el primer gobierno, ¿no?, del presidente Piñera, son los liceos bicentenarios, de reproducir de alguna manera estos liceos emblemáticos, ¿no?, que tenían ciertas características y todo. Y muchos de ellos no tuvieron la posibilidad de hacer eso, ¿no? Yo recuerdo mucho haber visitado algunos de ellos donde, por ejemplo, la cantidad de oferta era mucho mayor a la demanda. Entonces era imposible que ellos hicieran selección, tenían que atender a todos los estudiantes que llegaran para completar la matrícula. Y entonces esos liceos, que tenían quizá un origen centrado en esto, fueron ellos mismos, ¿no?, como transformándose o mutando finalmente en liceos inclusivos, abiertos. Yo tengo la mejor opinión de muchos de esos liceos. El liceo, por ejemplo, el liceo de San Nicolás, en la comuna de San Nicolás, que yo diría que es el mejor liceo bicentenario probablemente que uno puede conocer. Es un liceo donde los niños con síndrome de Down estudian en la escuela, los niños trans estudian con la escuela, vienen los niños del campo. Ese director ha tenido que hacer esfuerzo, buscar recursos para ir ampliando su escuela, porque cada vez más gente quiere entrar. Entonces usted puede hacer y tener liceos de excelencia inclusivos. Ese es el desafío que tiene la política educativa. No es decir, volvamos hacia atrás, porque vamos a volver a tener 4 o 5 liceos. Vamos a mostrar más ese liceo. Marco Antonio, tú, bueno, has sido sobreviviente de varias cosas. Cáncer. Te dio COVID en marzo del 22, del 20. Cuando no sabíamos mucho del COVID, cuando, o sea, la vacuna salió mucho después y había mucho susto. ¿Cómo viviste eso? Los dos. Sí. Mira, lo del cáncer nunca lo he contado. Yo creo que esto es en primicia. A ver, yo volvimos de viaje con mi pareja de la época y un viaje largo fuera de Chile, ¿no? Y yo más bien quise como hacerme un chequeo porque yo sentí que había como subido de peso, yo sentí que había comido demasiado. Y entonces hice un chequeo médico y esto fue un hallazgo, ¿no? Entonces efectivamente me encontraba en un tumor en un riñón y tuve la suerte, ¿no?, de rápidamente ponerme en manos de los especialistas y de identificar que no tenía ninguna otra consecuencia, no había una metástasis, esto estaba de alguna manera al parecer encapsulado. Y en muy poco tiempo, ¿no?, me operaron, por eso digo yo, me siento muy privilegiado, porque obviamente fue una operación poco invasiva por la laparoscopía, ¿no es cierto? Y efectivamente me retiraron ese tumor que era cancerígeno y que, de acuerdo al dato del doctor, decía que esto se había iniciado ahora, pero que iba yo a darme cuenta
como siempre pasa con estas cosas, muy tarde, en unos 8 o 10 años más, porque su nivel de crecimiento era muy inicial todavía. O sea, una suerte gigante haber comido tanto en esa... Una suerte gigante y yo me controlo todos los años. Y lo que todo el mundo le digo cuando encuentro un amigo que me dice, oye, mira, no sé qué, yo le digo, ¿tenés más de 40? Sí, no, entonces por favor con imágenes, no solo exámenes de sangre ni de orina, imágenes, porque lo que tengas te lo van a detectar ahora y si tienes suerte o tienes la posibilidad de atenderte rápidamente te pueden... Ya, pasó eso. Y después el COVID, ¿cómo? Y después el COVID. Que ya uno ahora se ríe, pero... No, fue súper serio. Yo trabajé, en 2 oportunidades he trabajado en Fundación Chile, que es una fundación, ¿no es cierto?, público-privada, ¿no? En programas educativos, después fui coordinador de contenidos ahí y yo lo que creo es que yo tengo que haberme contagiado de ese brote de los niños y niñas del San George, porque yo tenía muchos colegas, compañeros que tenían sus hijos ahí. Y yo creo que ese brote es de la gente que venía de vuelta de vacaciones, fines de febrero, principio de marzo. Así es. ¿Y el 16 de marzo estaba diagnosticado. cómo lo pasaste? Pésimo, porque no me recuperaba. Y en ese minuto entonces nos contagiamos ambos. Yo estuve 18 años comprometido, ¿no? Sí. Una relación larga de 18 años. Y quien era mi pareja en ese minuto me dice, no, sabes que yo creo que esto no pinta para bien porque yo me estoy sintiendo mejor. Hace 2 días que vengo mejorando y tú no estás mejorando, estás más bien... Así que fuimos rápidamente a la urgencia y me internaron de inmediato y entonces me hicieron todo, así como una serie de instalación de cosas para intubarme, porque probablemente iban a tener que hacerlo. Pero me pusieron una cantidad de medicamentos que yo no tengo mucha idea durante mucho rato y al final finalmente no me intubaron y estuve 5 o 6 días en la UCI, después la UTI y nunca me pierdo yo ahí, ¿cómo se llama? Y salí muy mal porque al final lo que tenía era una neumonía en ambos pulmones, no respiraba nada, no saturaba muy poco y entonces después tuve una recuperación como de 2 meses. Pero sobreviviste también. Y no tengo nada en los pulmones. Y no tienes nada en los pulmones y después vino el ministerio. Y después vino el ministerio, sí. Ya, de los 3, ¿cuál es más duro? No, yo creo que los 3 están puestos en la historia y en la vida de las personas, o en mi vida en particular, de la manera correcta, ¿no? Porque lo del cáncer me hizo como replantearme muchas cosas y yo creo que fue más que el COVID nunca tuve susto, nunca pensé que me podía morir, a pesar de que yo veía en la tele que la gente estaba muriendo en otros países, nunca pensé que podía morir. Pero lo del cáncer sí, porque tuve unos días bien indecisos todavía hasta que me hacían el resto de los exámenes para saber si tenía algún tipo de metástasis o cosas así. Y ahí yo me planteé varias cosas y yo creo que era como darle el peso correspondiente a cada una de las cosas. Fíjate que Francisco Cox, que fue mi abogado defensor en la acusación constitucional, cuando terminó todo esto me dijo, estoy asombrado, yo he acompañado a mucha gente. Me dijo que se deshace el nervio y todo lo demás. Yo nunca he dejado de dormir tranquilo. Yo duermo tranquilo, sin medicamentos, nada, me acuesto todos los días, duermo como guagua hasta el otro día. Y yo eso aprendí ahí. O sea, hay cosas que valen la pena, hay peleas que valen la pena, hay gente que uno no necesariamente tiene que verla siempre, hay gente que tiene que sacar de sus vidas. Y tiene que estar contento, ¿no? Donde uno esté. Entonces yo me fui muy contento también del ministerio. Obviamente muy encantado de haber sido el ministro los 4 años y haber seguido avanzando en muchas cosas. Pero también entendí que era la decisión correcta, por lo tanto, como un poco lo que me preguntabas, ¿no? Hoy día estoy contento en la escuela y hasta el tiempo que dure, a lo mejor después voy a hacer otra cosa, pero siempre vinculado a lo mío, ¿no? Educación. Educación y política. ¿Te la política? Sí. Me gusta, yo creo que tengo condiciones, yo no las había advertido, de verdad que creo que tengo condiciones, pero creo que esas condiciones están dadas porque no voy a hacer una caricatura de esto ni voy a ser abajista. He tenido condiciones en mi vida familiares de todo tipo que me han hecho, yo me siento bastante agradecido y en algunos casos hasta privilegiado. Pero vengo de una familia muy sencilla, ¿no? Mi vida ha estado toda en San Miguel. Si yo miro hacia atrás mi historia, mis 8 bisabuelos, la otra vez sacaba la cuenta, todos trabajaban con sus manos. Tengo un bisabuelo carpintero, tengo otro bisabuelo que era marmolero. O sea, cuando miro la evolución de mi propia familia, que no vengo de la aristocracia ni mucho menos, ha sido, ¿no es cierto?, la de Chile, ¿no? La cómo han ido generándose mejores condiciones. Y yo creo que a la política le hace falta un poquito más de eso. Más gente a pie,
más gente de ciertas comunas, más gente, ¿no es cierto?, que sea representante de todos los tipos de diversidades. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de una política que se parezca más a Chile, ¿no? Bien, Marco Antonio Ávila, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por habernos contado cosas que hasta ahora no se sabían, y mucha suerte. El camino es largo todavía. También está en la tarea de esta unificación que ya se materializó del Frente Amplio. Así que sin duda que te veremos en muchas cosas más en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo junto a Marco Antonio Ávila. Como siempre, los dejamos invitados para 7 días más. Hasta entonces.